Buenos días. Pues ya nos encontramos en la habitación del hotel. Son las 9 de la mañana. Vamos a afrontar la última mañana en París. El objetivo de hoy es ir al barrio latino a ver qué nos encontramos. Y de ahí al autobús, porque ya no tenemos más tiempo. Y para Zaragoza. Pues nos encontramos situados aquí. Y vamos a hacer el recorrido hasta los campos de Marte, a ver qué nos vamos encontrando por el camino, y tenemos que llegar hasta aquí, con lo cual tenemos desde aquí hasta ahí, hora y media andando. Esperemos no entretenernos mucho y que nos dé tiempo de todo. Estamos corriendo otra vez. Pues afrontamos el último día en París, mochila encima y aprovechar la mañana. A ver si no nos hace mucha calor. Hay que aprovecharlo. A ver dónde salimos. Estamos en el barrio latino y aquí es donde estaba situada la aldea de Asterix y Obelix, en Lutecia. Los primeros Juegos Olímpicos Femeninos en París, 1922. Y aquí está el jardín. La Plaza de las Arenas de Lutecia. Os presento la Plaza de Lutecia. Curiosa la fuente con agua y jabón. Muy curiosa. Y al lado tenemos esto, que es curioso, bonito. Una estatua sin cabeza. El jardín con su estanque. Y ya está, no hay mucho más que ver aquí. Vámonos para afuera. En el barrio latino lo que vais a encontrar son los jardines de los planetas, el Panteón, los jardines de Luxemburgo, y luego pues un poquito siguiendo el río acabaréis en los jardines de Marte, donde está la Torre Eiffel. Lo que caracteriza al barrio latino es que todavía conserva sus calles estrechas y laberínticas de la antigüedad. ¿Qué pasa con París? Que París es una ciudad de muchas revoluciones. Los franceses tienen muy mala leche cuando no les gusta algo. Entonces, ¿qué pasa? Que después de muchas revoluciones llegaron a la conclusión de que eso tenía que cambiar. Entonces, demolieron medio París y contrataron a un arquitecto en el siglo XIX. ¿Cuál es la solución del arquitecto? Pues hacer calles más anchas y más largas. Con lo cual, donde cabía un sofá, ya no cabía un Ikea. Entonces le daba tiempo al ejército a llegar y sofocar dicha revolución. Ingenioso, ¿eh?
Como muestra de lo bonito que es París, pues ahí tenemos una boda japonesa o china, no lo sé, haciéndose sus fotos, felices de la vida, y yo que me alegro. Lo que pasa es que tan sé que tiene que ser una paliza todo el día haciéndose fotos. Bueno, ¿vosotras qué pensáis, chicas? El Panteón, el edificio construido como una iglesia al principio, como todo en París, que al final ha sido como un monumento a todas las personas ilustres de Francia, que no militares. Aquí tenéis los precios para entrar adentro y siendo lunes pues no hay mucha cola. Luego hay una alternativa, que es entrar por la salida. ¿Creéis que me atreva? Antes de irme de la plaza del Panteón os dejo esta panorámica que es espectacular. Y me voy sin entrar ahí porque veo que me va a pillar el toro. Estoy todavía a 1 hora y media del autobús. No quería comprarse el piso en París. Ahí os dejo un breve ejemplo de los precios. Venga, que cuando llegue a los 2 millones de seguidores me compro este. Pues, bueno, pero habrá que empezar. Bueno, ya quitan el precio. Había uno en 150.000 euros y ya aquí hay más precios todavía. Madre mía, qué barbaridad. Con esto te compras 8 apartamentos en Zaragoza. La primera vez que vine aquí en esta cafetería fue el primer café que me eché. Y aquí descubrí lo caro que podía ser un café. En su época, en el 2005, con 4,50. Y enfrente ya llegamos a los jardines de Luxemburgo, que no creo que me dé tiempo de visitarlos, pero bueno, vamos a entrar un poquito, os lo enseño y tiramos para adelante. Los jardines son un gran espacio público en los cuales también hay espectáculos, que fue creado por la reina regente María de Medici, que en su momento debe ser la que tenía los dineritos porque tenía un banco y todo, y es un gran espacio familiar en el cual pues puedes estar a la fresca. Un mapa de los jardines. Pues en el centro de dichos jardines se encuentra la fuente, el palacio y ya sabéis lo que voy a decir ahora. Es como todo en París, es como es. A ver si alguien lo adivina, cómo es. Es espectacular. Aparte hay unos, no sé si se verán unos barquitos ahí, qué chulos. No sé si son de radio control o simplemente que están ahí navegando ahí sin más. Mirad. No, simplemente están a la deriva. ¡Ah, del barco! Mira cuánto pez. Ahí van los barcos llevados por el viento. María, las llaves. Nada, que no las has tirado. Pistas de tenis para adivinar, jugar al tenis. Luego también hay una cancha de baloncesto y bueno, y la sombra, que es lo que más agradece ahora.
como intrépido viajero por las calles de París hacia los jardines de Marte, buscando lo más importante, la sombra. Joder, a la sombra está bien, pero joder, al sol tela, ¿eh? Y sobre todo, un poco de cafeína. La tumba de Napoleón I, la iglesia de los inválidos. Bueno, viajeros, ya estamos en los campos de Marte. Recordar que en París, aunque se vea, no significa que esté cerca. De hecho, los campos miden casi 1 kilómetro de largo. Bonito, ¿verdad? París, la ciudad del amor. Y yo sin pareja. Pero aprovecho que tengo la Torre Eiffel de fondo para saludar a todas las chicas con las que he estado. Que sabéis que a todas os se saca una sonrisa. Y en especial a una, que todavía te quiero. Aprovechando que tenemos la Torre Eiffel de fondo, sabéis que la historia se la sabe todo el mundo. Fue un regalo de 1900 para la Expo, que se tenía que haber desmantelado y que no se hizo y ya se quedó como el símbolo de Francia y de París. Aprovecho para agradecer todos y cada uno de los momentos en los que he estado aquí, todas las cosas que me han sucedido. Y si habéis llegado al final de este vídeo, pues ya sabéis, suscribiros, darle un like y activar la campanita. Y sobre todo, disfrutar del camino y sonreír. Sonreír mucho.